Muy buenas noches para todos, amigos que me escuchan. Es un gusto para mí en esta noche estar una vez más al frente de ustedes, los amigos que nos escuchan a través de este canal en vivo. Como cada noche estamos aquí trayendo un poderoso tema de la palabra de Dios bajo el título Jesús cambia tu historia. Así que en esta noche, después de haber escuchado esta hermosa alabanza de nuestro himno tema, vamos a dedicar unos minutos de nuestro tiempo para que
lo dediquemos a la oración. Así que los amigos que nos escuchan, este es el momento para que podamos sacar el espacio y así hacer nuestras peticiones. Hay personas que nos han pedido para orar por la salud, hay personas que nos han pedido para orar por sus familias, otros por la situación en la cual nos encontramos en esta situación con el COVID-19, y hay otras personas que nos han pedido para que oremos por qué pasará después de que esta situación pase. Así que vamos a estar orando. Usted que me escucha puede hacer su petición, también puede escribirlo en el chat. También este es el momento para que pueda invitar a más amigos para que escuchen la palabra de nuestro Dios. Así que quiero que tome una actitud de oración en este momento. Dirijamos a nuestro Dios. Amante Padre Celestial, en esta hora gracias por tu amor, gracias por tu cuidado sin igual, pidiendo que en el nombre de Jesucristo nos acompañe en esta noche tu Espíritu Santo y que podamos, oh Dios, disfrutar de tu compañía. Que al dirigirnos a ti en oración, oh Dios, podamos sentir la presencia del Espíritu Santo que se mueve en medio nuestro, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro mundo. Te rogamos, Señor, que tenga misericordia por aquellas personas que están enfermas, aquellas personas que no tienen esperanza para la sanidad. Les recordamos en el nombre de Jesús que hay poder en su nombre, y que aquellos que tienen fe en Él y que claman hacia aquel que es el dador de la vida, entonces hay esperanza, aún después de los médicos decir que no la hay. Hay familias, hogares que están pasando por muchas dificultades, el cual en este momento queremos expresarle que en el nombre de Cristo Jesús hay salvaguardia. En el nombre de Jesús hay garantía de felicidad, hay garantía de bienestar. Así que estos hogares, Señor, lo ponemos en tus manos. Hogares divididos, hogares donde no hay paz, hogares donde están a punto de divorcio, hogares con problemas, Señor, lo presentamos en tus manos. También queremos presentar, oh Dios, la situación en la cual estamos viviendo bajo la amenaza de esta pandemia, pidiendo, Dios, que tú puedas manifestarte poderosamente en nuestras familias, en los dirigentes de nuestra iglesia y también en los dirigentes de nuestro país, que tú puedas darle sabiduría, oh Dios, para que ellos puedan manejarse de la forma correcta, y también para que ellos puedan ese granito de arena que es de suma importancia y de valor para muchas familias. Así que, Señor, pedimos que tú seas tomando el dominio y el control en absoluto de nuestras vidas y de nuestra situación. Ahora vamos a escuchar la palabra de Dios en esta noche, pidiendo que los corazones que nos escuchan puedan estar atentos y puedan disfrutar de la palabra de Dios y al mismo tiempo puedan acercarse una vez más a Cristo Jesús. Favores que te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos, en esta noche quiero que se pongan en contacto con la palabra de Dios. Quiero que se pongan en contacto para que podamos leer junto el texto que vamos a estar estudiando en esta noche, el cual lo encontramos en el libro de Marcos capítulo 2, verso 1 en adelante. Marcos capítulo 2, verso 1 en adelante. Así que allí va a estar nuestra lectura. Si usted no puede ponerse en contacto con una Biblia, pues preste atención para que escuche la palabra de Dios. Leo para usted. Después de algunos días, Jesús entró otra vez en Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni en la puerta. Y les predicaba la palabra.
Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él debido a la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba, y a través de la abertura bajaron la camilla en la que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sacerdotes sentados y escribas, los cuales pensaban para sí: ¿por qué habla de este modo? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y, tomando su camilla, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Así que, hermanos, el texto que acabamos de leer es una perícopa interesante, es un texto interesante. Los evangelios sinópticos nos relatan historias maravillosas de la vida, el ministerio de Jesús, lo que Jesús realizó en la tierra, lo que Jesús vino a hacer en la tierra. Fueron cosas maravillosas. Y en este texto que acabamos de leer encontramos unas palabras poderosas, un milagro que Jesús hace, que tiene un gran valor para nosotros como creyentes, como personas que creen en Jesús, personas que pasamos por dificultades, y personas que, como cualquier ser humano, en cualquier momento podemos tener cualquier necesidad, cualquier problema, cualquier situación. El hecho de que la palabra de Dios nos narra en esta narrativa, valga la redundancia, nos debe de llenar de alegría, de paz y de regocijo, porque hemos visto, número uno, que confiamos en un Dios que es vivo y poderoso. Número dos, que el Dios que tenemos es un Dios que, no importa las circunstancias que atravesamos, Él puede ayudarnos a resolverla. Y número tres, tenemos un Dios el cual se compadece, siente simpatía, siente el mismo pesar que sus hijos sienten, y nosotros como hijos de Dios debemos estar bien claros sobre este asunto. Así que, mis queridos, en el texto que acabamos de leer vamos a estar explicando algunas cosas bien interesantes, aplicando otras para nuestras vidas y viendo cuán maravilloso es el nombre de Cristo Jesús ante un alma que perece en el pecado, ante un alma que está enflaquecida por las enfermedades, ante un alma que clama arrepentida por el nombre de Cristo Jesús. Así que el texto de paso nos dice que aún estando Jesús en la ciudad y dándose cuenta la gente que él estaba allí, dice que era la ciudad de Capernaum, dice que la gente se aglomeró y allí se juntó tanta gente como pudo, de manera que la gente que estaba allí, cuando entró en la casa, no podían
estar allí todos juntos, no cabía ni siquiera a la puerta, de manera que la gente que estaba allí era una gran multitud. Podemos decir que había gente de Jerusalén, de Samaria y de todas las ciudades, aldeas que estaban frente a Capernaum. Así que el texto dice que enseguida que se oyó que Jesús estaba en la ciudad, todos vinieron. Esa expresión allí, enseguida se dieron cuenta que estaba en la ciudad, nos dice algo, nos arroja una luz de qué pudo haber pasado antes de que Jesús se había ido en la ciudad o de que Jesús no estaba en la ciudad. El relato bíblico nos muestra que si nosotros nos vamos un poquito más atrás, nos daremos cuenta que Jesús hace una sanidad con un hombre que estaba lleno de lepras, y cuando Jesús sana a este hombre, entonces le ordena a este hombre que no salga a divulgar el hecho por todo lo que esto implicaba. De manera que este hombre, con gozo, agradecido por Dios, no escuchó la voz de Dios, más divulgó el hecho por toda la ciudad. De manera que todos estaban buscando a Jesús para matarlo, por el hecho que implicaba la sanidad que le había hecho. De manera que Jesús era muy amado por todo el mundo en las ciudades donde él estaba. Siempre hacía obras de bien, siempre Jesús estaba allí para el beneficio de la gente. Así que según estudiosos de la Biblia, dicen que Capernaum era una ciudad interesante porque era como la sede de Jesús, era la ciudad donde Jesús vivía, era una ciudad que Jesús se identificaba con ella, y la gente que estaba en la ciudad amaba a Jesús. Por eso vemos que cuando ellos se dan cuenta que Jesús, después de un largo tiempo, no se sabe qué tiempo duró fuera de la ciudad porque no podía volver, pero cuando se dieron cuenta de que Jesús había regresado a la ciudad, entonces todos llegaron hacia él para saludarle gozosos, porque hacía ya un tiempo que no habían visto a Jesús. Así que el texto nos dice claramente en esta noche que cuando ellos se dieron cuenta que Jesús llegó a la ciudad, la fama se divulgó rápidamente. Y yo imagino quizás todas aquellas personas, los niñitos que siempre son muy energizantes: llegó Jesús, mira papá, Jesús está en la casa, Jesús está allí. Y entonces las voces empezaron a correr por toda la ciudad. Así que hay algo interesante, y es que esta voz la escuchó también un hombre que estaba paralítico. El texto dice que este hombre escuchó hablar de Jesús, y que vino la presencia de Jesús. Lo irónico de esta historia es que este hombre viene a Jesús, pero no viene solo, sino que viene por 4 hombres que traían la camilla. Y la Biblia no nos relata de la distancia que estaba este hombre de Jesús. La Biblia no nos dice cuál era su parámetro esencialmente, pero sí la Biblia nos dice que este hombre, número uno, había escuchado de la fama de Jesús, porque eso era algo inevitable. Pero también nos dice que este hombre no vino solo, que vino acompañado de 4 más que cargaban la camilla. Imagínense cómo iba a venir solo si no podía caminar. Pero es interesante porque parece ser que la fama de Jesús que circundaba por la ciudad había cautivado no solamente la atención, la fe de este postrado en cama, sino que también había cautivado la atención de los 4 hombres que estaban en la camilla, así que habían llevado el que estaba en la camilla. Así que, hermanos queridos, el texto nos dice claramente que estos hombres fueron y llevaron a aquel paralítico a la presencia de Jesús. Ellos querían llevar a este hombre porque ellos estaban seguros que Jesús, aquel que la gente había dicho tantas veces que había sanado paralítico, que había dado vista a los ciegos, que hacía grandes milagros, ellos también estaban seguros que podía hacer este milagro en la vida de este hombre. Así que ellos no escatimaron esfuerzos.
Ellos levantaron su camilla. Imagínese usted ahora estos 4 hombres cargando a este hombre, y es posible que este hombre sea un hombre de un buen tamaño. La Biblia no especifica esto, pero sin embargo sabemos que la gente, a medida que el tiempo va pasando, se va degradando en todo el sentido de la palabra, en estatura, en hermosura, y no estoy ofendiendo a los que somos más feitos, pero el ser humano por el pecado se ha ido desgradando. Y este hombre es posible que sea pequeño. La Biblia no nos dice detalles de él. Es posible que sea grande, pero lo que la Biblia nos dice es que estos 4 hombres vinieron cargando a este que estaba en una camilla y lo trajeron ante la presencia de Jesús. Hay estudios que nos dicen que esta camilla pudo ser allí hecha del material que se hacía en este tiempo, de pajas y materiales de campo, de los tiempos antiguos. Así que usted se imaginará que no estamos hablando de nuestros días, del pleno siglo XXI. Estamos hablando de mucho tiempo atrás, cuando Jesús caminaba por la tierra, y eso hace varios añitos, para que usted tenga una idea. Así que el texto dice que estos hombres trajeron este paralítico con la fe, con la certeza de que Jesús le iba a sanar. Pero cuando ellos llegaron a la casa donde Jesús estaba, se encontraron con una tremenda sorpresa. Parece ser que ellos no sabían que con Jesús iba a estar tanta gente. Así que ellos rápidamente buscaron una estrategia. La estrategia era: si Jesús estaba dentro de la casa, ellos no podían entrar por la multitud que había allí tan grande que no cabía siquiera la puerta. Ellos se ingeniaron rápidamente: bueno, la única forma que podemos llegar a Jesús es si hacemos algo que está fuera de lo normal, es si hacemos algo que quizá ellos no se imaginan, es si hacemos algo que ellos no lo están esperando. Y lo que ellos pensaron fue subirse arriba de la casa a donde estaba Jesús y hacer una abertura en medio del techo para poder bajar este paralítico. Queridos que me escuchan, nos resulta curioso esta historia por el hecho de que hay personas que están desesperados por su salvación. Hay personas que están desesperados porque Dios haga un milagro en su vida. Y este tipo de persona no escatima ningún esfuerzo. Este tipo de persona está dispuesto a hacer lo que sea con tal de estar en la presencia de Dios. Qué bonito sería si cada ser humano pudiera implementar esta actitud que estamos viendo en esta noche con estos 4 hombres y este paralítico. Qué bonito sería si nosotros de mañana nos preocupemos de ir a la presencia de Dios, confiado, con la certeza de que Dios va a resolver nuestros problemas, en vez de estar en los chats, chateando, hablando cosas vanas, estando por allí buscando lo que no se nos ha perdido. Nos vamos a la presencia de Dios y clamamos a Dios por nuestra salvación, clamamos a Dios por nuestro país, clamamos a Dios por nuestra situación. Qué bonito sería, ¿no?, de buscar a Dios en la mañana, en la noche, al mediodía y a cada hora. Creo que en esta exposición de esta noche, con estos 4 hombres, podemos ver un claro ejemplo que podemos aplicar a nuestras vidas, y querer buscar el rostro de Jesús en cada instante. Yo te motivo, querido amigo, hermano que me oye a través de este canal, que ese es el anhelo de tu corazón, buscar el rostro de Cristo Jesús. El texto dice que estos 4 hombres llegaron allí donde estaba Jesús, no importando las piedras que encontraron en el camino, no importando quizás los malos pensamientos, no importando las malas voces que estoy seguro que ellos escuchaban. Ellos solamente querían presentarse allí delante de aquel que lo podía sanar. Así que, queridos, según los estudios,
de aquellos tiempos y cómo eran las construcciones, cómo eran las casas, podemos decir que aquella casa, o más bien las casas en aquel tiempo, el techo era diferente, era muy variado. Habían techos que lo hacían como forma de palometas, habían techos que lo hacían como de formas planas, y el techo que hacían ellos eran de un material parecido a las pencas, a las palmas, unas hojas que eran parecidas a las palmas, y así techaban la casa. Habían diferentes tipos de techos, pero la casa también habían escaleras que subían arriba al techo. Y precisamente en esta casa en la cual se encontraba Jesús, el techo era plano, era llano, y en el jardín había una escalera, de manera que los que iban a subir el paralítico era arriesgado, porque podían provocar una muerte prematura. Aquel paralítico que se dirigía a Jesús porque quería la sanidad de su cuerpo físico, también la sanidad y la tranquilidad de su espíritu, y quizás podían provocarle una muerte prematura. Había riesgos, pero a ellos no le importó el riesgo, sino que se lanzaron con mucha fe para estar frente a frente donde estaba Jesús para que realizara este milagro. La luz que el pasaje que estamos estudiando nos da, nos damos cuenta de que este hombre, el cual estaba en cama, que era paralítico, estaba en esta situación porque había tenido una vida licenciosa en el pecado, y la situación que él tenía era consecuencia de esto. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia completa, más incluyendo los evangelios sinópticos, nos damos cuenta de que Jesús en varias ocasiones pudo enfrentar situaciones como estas, que personas acudían a él o que lo llevaban a él, pero la situación que ellos tenían era porque se habían dado licencia en el pecado, y por consecuencia del pecado le había surgido este mal. Así que este hombre estaba en la misma situación, y es posible que esté hablando para alguien esta noche que por cosas que ha hecho en su vida que están mal delante de la presencia de Dios, le ha acontecido resultados difíciles, resultados malos. Y esto puede pasar. En los tiempos bíblicos pasaba esto, y ahora también pasa. Personas que se dedican al mal, a pecar abiertamente, y le vienen consecuencias del pecado. He escuchado muchas historias de hombres y mujeres que tuvieron una vida licenciosa en el pecado, en la promiscuidad sexual, en la vida activa, vida sexual sin responsabilidad, y le venían consecuencias del pecado, que le llegaba una sida, que le llegaba cualquier enfermedad, el papiloma humano, y todas esas enfermedades que llegan por tener relaciones sexuales sin responsabilidad. Así que muchas consecuencias pueden llegar a nuestras vidas si nosotros llevamos una vida desorganizada en el pecado. Así que este hombre estaba así porque había pecado, había vivido una vida, valga la redundancia, en pecado. Así que este hombre mostró una actitud interesante, porque a pesar de que había estado en la situación que estaba, por su desobediencia, por pecar contra Dios, este hombre parece ser que el tiempo que él estuvo en camilla, parece que pudo reflexionar, parece que pudo reaccionar a la situación que él vivía, y se dio cuenta de que estaba así por la vida que él llevaba, y él intentó cambiar su vida, él intentó cambiar su historia. Así que él no podía acudir a Jesús, pero los que lo llevaban sí pudieron llevarlo, y ellos tenían la fe de que la vida de esta persona, de este paralítico, podía tomar un giro diferente al cual él llevaba. Así que la invitación que quiero hacerte en esta noche, tomando este pasaje en cuenta, es
que nosotros tenemos que acudir a Jesús, no importando en la circunstancia que nosotros estemos, no importando cuán negro haya sido nuestro pasado, no importando el mal que hayamos hecho o cuán gran pecado hayamos cometido contra Dios. Dios está dispuesto, hermanos, a quitar nuestros pecados, a lavar nuestras manchas y acercarnos al trono de la gracia. El texto nos dice que cuando ellos lograron subir el paralítico al techo, yo no sé cuánto tiempo le llevó subir aquel hombre al techo, pero usted se imagina esa escena. Yo imagino que ellos se comunicaron entre sí, dijeron, bueno, tú y tú fulano, Pedro, Juan, suban arriba, que Santiago y Lucas le vamos a repujar desde abajo y ustedes lo van a subir, y cuando entonces esté seguro, pues nosotros subimos y allá entonces nos encontramos. Yo no sé qué ellos dijeron, cómo lo hicieron, pero el texto nos dice que ellos subieron, y que subieron por la facilidad de una escalera que posiblemente esté en la casa, porque en aquellos tiempos las casas por el jardín, por el pasto, tenían una escalera que subía al techo. El techo era un techo plano, de manera que inmediatamente ellos subieran al techo, no habría problema con el paralítico de que se fuera a rodar, de que se fuera a caer, porque el techo, nos dicen las indicaciones, que era plano. Pero lo interesante es que después que ellos llegan allá arriba al techo, suben el paralítico, estos 4 hombres, ellos entonces hacen un hoyo, literalmente hicieron una abertura en el techo de la casa. Así que es posible que usted se imagine alguien haciendo con un pico, quizás una coa, una pala, no sé, con cualquier herramienta que usted se imagine, a alguien que esté arriba de su techo haciendo este ruido tremendo para hacer un hoyo en el techo de plato. Usted puede ser que se imagine esto, pero lo cierto es que el techo en el cual ellos estaban no era un plato. El techo en el cual ellos estaban no es como el que nosotros vemos ahora de zinc. El techo era muy diferente, y ya di algunas características de cómo, de posibles forma que pudo haber estado techada esta casa. Hay un material que es semejante a las pencas de las palmas, cuyos nombres no recuerdo ahora mismo, pero usted sabe cuál es. Así que es posible que esta casa esté cobijada y de este tipo de material fue que ellos hicieron aquella abertura. Y usted puede imaginarse el hoyo tremendo que ellos hicieron, porque para bajar a un hombre por un techo debió ser grande lo que ellos habían hecho. Ahora, no solamente imagínense cómo ellos subieron aquel paralítico al techo, cómo hicieron la abertura, sino que los que estaban abajo estaban justamente abajo del techo, obviamente. Y cuando ellos estaban haciendo su hoyo, imagínense ahora la basura quizás que caía para abajo, imagínense cuántas cosas pudo haber pasado allí. La gente, ¿y qué será lo que está pasando? De manera que cuando Jesús estaba dentro de la casa, Jesús estaba predicándole, porque es el texto que él le predicaba, pero yo imagino, especulación mía, yo imagino que inmediatamente ellos vieron este acto de estos 4 hombres. Yo creo que el foco de la gente hacia Jesús fue disminuido, y entonces el foco ahora eran estos 4 hombres que habían hecho este hoyo en el techo. Así que, hermanos, ellos lograron hacer esta abertura en el techo y pudieron bajar el paralítico. Ahora, lo interesante de la historia es que inmediatamente ellos bajan el paralítico de donde estaba a donde estaba Jesús. Entonces ellos se desentendieron y dejaron el problema en las manos de Jesús. Querido, ¿qué lección podemos aprender de estos 4 hombres? Hay muchas personas que tienen dificultades. Hay muchas personas que tienen problemas de deudas, problemas de matrimonio, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, problemas en la sociedad, y quisieran encontrar un auxilio,
quisieran encontrar la forma de resolver ese problema. Yo quiero motivarte en esta noche a que podamos coger el ejemplo de estos 4 hombres. Estos 4 hombres, después que bajaron la camilla, el texto no hace muchas alusiones a ellos, porque de ahí para allá el protagonista de esta película es Cristo Jesús y este hombre al cual él realiza este milagro. Así que ellos pusieron el problema en las manos de Jesús. Yo estoy seguro que ellos pensaron, poniendo este problema en las manos de Jesús, nosotros nos desentendemos porque están en las mejores manos del mundo. Así que pon tus problemas en las manos de Dios y olvídate de ellos, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Dios se preocupa por nuestros problemas. Dios siempre está dispuesto a acudir siempre y cuando nosotros nos dirigimos a Él con fe, nos dirigimos a Él desentendiéndonos de nuestra preocupación, porque una vez que la ponemos en sus manos, están en las mejores manos del mundo. Así que, hermanos queridos, Jesús sabía muy bien la situación de este hombre. Jesús sabía por qué él estaba allí. Jesús sabía que este hombre también estaba arrepentido y que este hombre fue donde Jesús, quería ir donde Jesús, no solamente por un problema físico, no solamente por un problema emocional, sino que también este hombre fue donde Jesús porque él quería que Jesús perdone sus pecados y también que salve su vida. Hermanos queridos que me escuchan, ¿será que tú también necesitas ir a Jesús para que Jesús quite tus pecados? ¿Será que tú necesitas ir a Jesús para que Él pueda salvar tu vida, para que Él dé un aliento a tu alma y para que Él calme tu conciencia de las cosas que nosotros hacemos en contra de nuestro Dios? Eso es posible. Sin embargo, Jesús conocía, hermanos, esta situación. Jesús conocía por lo que él estaba pasando. Y note cómo Jesús entonces ahora comienza a tratar este problema. Jesús no le dice a este hombre, levántate. Jesús no le dice a este hombre, queda sano. Jesús no lo toca como en otras ocasiones. Jesús no sale afuera y hace barro con la saliva y lo toca. Jesús sabe que el problema principal del ser humano, por el cual nosotros estamos atrofiados, muchos enfermos, otros paralíticos, otros ciegos, otros mancos, porque aunque en nuestra actualidad nuestros defectos de pecados no se ven, pero tenemos enfermedades espirituales de toda índole. Es posible que esté hablando en esta noche para un manco espiritual. Es posible que esté hablando en esta noche para un ciego espiritual, para un cojo, para alguien que está a punto de morir. Jesús sabía que este hombre no solamente tenía problema físico, sino que su principal problema estaba en su vida pecaminosa. Y Jesús, hermanos, sabe que este es el problema de muchas personas. Por eso Jesús enfrentó esta situación diciendo, hijito mío, tus pecados te son perdonados. Jesús sabe que quitando el pecado de una persona, todas las demás cosas ya se van. Porque el pecado que habita en tu vida, que habita en mi vida, es lo que nos obstaculiza para que sintamos la gloria de Dios. El pecado que está en nosotros es lo que nos deja manco para impidiéndonos acercarnos a Jesús. Nosotros es lo que tiene una venda en nuestros ojos para que no veamos la gloria de Dios, lo que Dios hace en nuestras vidas, lo que Dios ha hecho con nosotros en el pasado, dice y está haciendo en el presente y hará en el futuro. Nuestra venda espiritual que está allí vendada por el pecado es lo que nos quiere quitar Jesús, porque cuando quita el pecado, entonces nosotros ya estamos libres de culpas, libres de penalidad, libres del pecado, para glorificar el nombre de Dios. Así que Jesús le dice a este hombre, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora pasa algo interesante.
en la narrativa de esta historia, porque nos dice que allí estaban algunos escribas y fariseos, hombres que estaban allí prácticamente en toda parte donde Jesús estaba, porque este tipo de gente eran espías. Esta gente estaba siempre velando a Jesús, siempre mirando a Jesús para ver en qué Jesús fallaba, para ver en qué Jesús daba una pisada en falsa para ellos acusarlo y quitarle incluso hasta la vida. De manera que este tipo de gente siempre estaba allí. Esta multitud de fariseos, hombres hipócritas, hombres que estaban allí para serle piedra de tropiezo a mucha gente. Y yo quiero que usted pueda imaginar esto. Tienes que andar con cuidado, cómo tú andas, cómo tú hablas, cómo te expresas, qué haces. Porque siempre va a haber gente que estará allí observándote para ver en qué tú fallas, para ellos acusarte. Siempre va a haber gente así, pero también siempre va a haber 4 hombres que estarán allí para ayudarte. Así que, queridos, estos hombres, de acuerdo a sus leyes y tradiciones, siempre estaban atentos para acusar a Jesús y para ver en qué Jesús blasfemaba. La blasfemia se tomaba como es algo, hablar algo en contra de Dios, hablar una mentira acerca de Dios, hacerse pasar por Dios siendo hombre, o decir que tienes cualidad de Dios. Y esto era lo que los fariseos querían encontrar en Jesús. De manera que cuando Jesús le dice a este hombre: hijo, tus pecados te son perdonados, ellos alboroteaban en sus mentes y decían: pero este hombre dice blasfemia. ¿Cómo es que un hombre puede perdonar los pecados? Y es verdad, de acuerdo a la ley de la Biblia, en el Antiguo Testamento, ellos no estaban equivocados. Ellos sabían que un hombre no podía perdonar pecados. Ellos sabían que esto era condenado por la palabra de Dios, e incluso el castigo de esta blasfemia era matarlo a pedrada. Ellos sabían esto. Lo único que ellos no sabían, porque estaban ciegos por el pecado, es que quien estaba allí era el mismo Dios. O sea, Jesús no estaba mintiendo. Él era el Hijo de Dios. Él tenía la autoridad, él tenía el poder de perdonar los pecados. Pero ellos no se daban cuenta de esto. Por eso, con el mismo pecado el cual ellos querían encontrar a Jesús, con este mismo pecado ellos eran condenados. Porque es verdad, un hombre hacerse pasar por Dios es una blasfemia, como ellos creían que Jesús lo hacía. Lo único que la evidencia de Jesús demostraba que ellos estaban equivocados, porque el hecho de que Jesús decía que perdonaba pecado y realmente eran perdonados, esto le hacía libre de culpa de lo que ellos le acusaban. Pero si también un hombre dice que Dios, siendo Dios, es igual a un hombre, entonces otra blasfemia. De manera que con el pecado que ellos intentaban acusar a Jesús, ellos eran los que lo cometían. Ellos eran los que hacían blasfemia, porque Jesús, siendo Dios, ellos lo querían hacer pasar como un hombre. Así que, hermanos queridos que me escuchan, esto es interesante, porque el texto nos dice que Jesús perdonó los pecados de este hombre, y parece ser porque Jesús sabía la intención con la cual ellos estaban allí. Jesús sabía que estos hombres eran perversos, eran malos, y estaban allí buscando ocasión de caída para Jesús, para acusarle. Y Jesús parece ser que él disfrutaba no en hacer la obra que hacía, sino dar demostración para que ellos crean que él era Dios. Jesús parece ser que lo hacía para provocarlo, pero le daba una enseñanza para demostrarle que él era el Hijo de Dios. Así que Jesús comienza este acto diciendo: hijo, tus pecados te son perdonados. Era para darle una lección a ellos, para que ellos creyeran en el nombre de Dios. Así que cuando ellos entonces se quejan contra Jesús, le dice: tú estás blasfemando. Entonces Jesús le dice: pero ¿qué es mejor decirle? Hijo, tus pecados te son perdonados,
o decirle levántate, toma tu camilla y anda. Jesús sabía que el problema estaba en el pecado, no en la cojera, no en la camilla. Así que Jesús entonces le dice, pues para que sepáis ustedes que el Hijo de Dios tiene poder en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, hijo, levanta tu camilla y anda y vete a tu casa. De manera, hermanos, que yo glorifico el nombre de Dios por ello, porque el Dios que nosotros servimos es un Dios poderoso. Al Dios que nosotros honramos es un Dios que nunca ha perdido una batalla, y es un Dios que está dispuesto a levantarte aún el enemigo quiera tirarte al suelo. Es un Dios que está dispuesto a obrar en tu vida a pesar de que el cielo se desplome. El Dios al cual nosotros servimos es un Dios que no importa lo chasqueado que tú estés, no importa lo desesperado que te encuentres, no importa la situación en la cual tengas que enfrentar, Dios está allí para ti. Y a pesar de que Satanás está tras nosotros como un león rugiente buscándonos para devorarnos, Cristo Jesús está allí como un león, el león de la tribu de Judá, para defenderte y sobreguardarte. Así que, hermanos, este hombre fue allí buscando la sanidad de Jesús, la sanidad no solamente física, sino que se llevó la sanidad física, espiritual, emocional y el perdón de sus pecados, y su vida quedó transformada, cambiada por el poder del Espíritu Santo. Así que si la vida de este hombre pudo ser cambiada, Jesús también puede cambiar tu historia. Así que, hermanos, el texto nos dice claramente que este hombre salió glorificando el nombre de Dios, porque es lo que nosotros debemos hacer cuando recibimos una bendición de Dios. Cuando vemos la mano de Dios obrando en nuestras vidas, debemos glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que es posible que esté hablando para alguien esta noche que ha recibido grandes milagros de Jesús, que has visto la mano poderosa de Dios obrando en su vida. Yo te insto en el nombre de Jesús que glorifique el nombre de Dios, que deje que Dios sea Dios en tu vida y que le permitas obrar a Dios para que Dios sea glorificado. El texto dice lo siguiente: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete. Enseguida se levantó y todos se llenaron de pánico, dice el texto, por lo que había allí acontecido, de manera que decían, nunca hemos visto cosa semejante. Solamente, hermanos, el poder de Dios puede hacer cosas en las vidas de un hombre que no nos podemos imaginar. Solamente el poder de Dios puede hacer que nosotros podamos ser transformados, cambiados de una vida nueva, sin pecado, sin culpa, sin preocupación, porque Cristo Jesús, hermanos, es experto en hacer esto para nosotros en nuestras vidas. Así que si Jesús pudo cambiar la historia de este hombre, también puede cambiar la tuya. Yo quiero hacer un llamado especial en esta hora. Aquellas personas que están escuchando esta transmisión y que desean de corazón que Dios pueda cambiar su historia, que desean que Dios sea Dios en su vida y que Dios pueda cambiar su existencia. Así como Jesús ha demostrado que a través de la historia puede cambiar la vida de un ser humano sin importar cómo fuera, Dios puede cambiar la tuya. Dios cambió la vida de este paralítico. Dios cambió la vida de la viuda de Naín. Dios cambió la vida de Jairo. Dios cambió la vida de Lázaro. Dios cambió la vida de un leproso. Dios levantó a personas que estaban caídas, no solamente física, sino que también lo levantó espiritual. Y estoy hablando en esta noche para enfermos físicos y también enfermos espirituales. Gente que está ciega, gente que no oye, gente que no habla, gente que no ve, gente que no camina, gente que espiritualmente están en el suelo postrados. Jesús tiene la solución para tus problemas. Gente que tienen enfermedades por muchos tiempos, Satanás lo tiene cautivos allí. En el nombre de Jesús,
salta de donde está, clama el nombre de Jesús y deja que Dios te liberte, deja que Dios te transforme. ¿Hay alguien en esta noche que decide que Jesús cambie su historia? Tú que me estás escuchando, si desea que Jesús cambie tu vida, cambie tu historia, escribe allí en el chat, di gloria a Dios porque Dios me liberta. Yo creo en su nombre y estoy dispuesto a ser transformado por su poder. Si aceptas a Jesús en esta noche y desea que Jesús sea Dios en tu vida, pues entonces exprésalo allí. Estoy hablando para personas que no han aceptado a Jesús y desean aceptarlo en su corazón como su Salvador personal. Este es el momento. Hoy es el día de buenas nuevas. Hoy es el día de salvación. Si tú hoy oyes su voz, no endurezca tu corazón. Deja que Dios se internalice en tu vida y cambie tu familia, cambie tu hogar, cambie tu vida, cambie tu existencia, porque Dios quiere hacerlo en esta noche. Dios ha venido para traerte paz y traértela en abundancia. Dios ha venido para traerte vida y para traértela en abundancia. Pero tú tienes que hacer tu parte. Ya Dios hizo la suya. Dios extendió su gracia, su misericordia. Entonces tú tienes que aceptar esa salvación por fe. ¿Tú aceptas a Jesús como tu Salvador personal? Si ese es el anhelo de tu corazón, exprésalo allí en el chat. Esta invitación a más amigos para que también acepten el nombre de Jesús. Y si tú ya has sido bautizado y deseas reconciliarte con el Señor, deseas afianzar tu fe en el Señor, entonces también exprésalo allí y clama a Dios en oración y dile: Señor, cambia mi vida, transforma mi historia. Permite que mi fe se mantenga en ti y a pesar de que se desplomen los cielos y la tierra, yo pueda estar firme en aquel día cuando tú vengas en gran poder y gloria para irme contigo a las mansiones celestiales. Yo no sé qué puede pasar en tu vida, qué está pasando en este momento, que te impide que te acerques a Jesús. Yo no sé qué cadena te ata, pero no importa el tamaño de esa cadena, no importa el problema que te esté agobiando. Ponle en la mano de Cristo Jesús y ya como estos 4 hombres que pusieron el problema que llevaron, lo colocaron al frente de Jesús y se olvidaron del problema porque entendieron que estaba en el lugar indicado, que creyeron que estaba en las mejores manos del mundo. Pon tu vida en las manos del Señor y deja que Dios sea Dios en tu vida. Yo quiero orar en esta hora por aquella persona que ha entendido que Jesús es lo que él esperaba, que Jesús es lo que él buscaba, que Jesús es el que va a hacer el milagro en tu vida, que Jesús es el que puede salvarte. Y tú hoy tienes la oportunidad de aceptarlo como tu Salvador. Yo quiero orar por aquella persona, porque el nombre de Dios sea glorificado en su vida y para que el nombre de Dios pueda levantarse en alto en esta hora. Así que yo voy a orar. Tú que estás allí, inclina tu cabeza conmigo y clama a tu Dios y exprésale tus sentimientos, exprésale tu oración y deja que Él obre en tu vida. Ora conmigo. Querido Dios y Padre bueno que estás en los cielos, en esta noche te alabamos, te glorificamos y exaltamos tu nombre, porque tú eres el Dios de lo imposible, porque tú eres el Dios que hace milagros, tú eres el Dios que nos transformas, que nos cambia, que no importa cuán perdido estemos, tú nos salvas, no importa cuán oscura esté nuestra vida, tú nos traes la luz, que no importa cuán lejos nos hemos alejado de ti, oh Dios, tú estás dispuesto a recibirlo. En esta noche, como ministro de tu evangelio, quiero orarte por aquel joven que está allí tomando esta decisión en su corazón, que está en el valle de la decisión. Me decido por ti o no. Permite que tu Espíritu Santo pueda allí llegar a su corazón y pueda darle fuerza, ánimo para que te acepte como su Salvador. Por aquella joven también, Señor, que está en esa situación que tú conoces, que tú puedas acudir a su vida, su auxilio, y ya puede decidirse por ti. Aquel caballero que está escuchando, Señor, tu palabra, que también pueda rendirse a los pies tuyos, Señor, y que él pueda dejarse tocar por el Espíritu Santo. Por aquella dama, oh Dios, tú conoces su situación, tú conoces sus dificultades, que ella pueda, Señor, confiar plenamente en ti, entregar sus problemas en tus manos y dejarlo en las mejores manos del mundo.
Estos favores lo pedimos no porque hay mérito en nosotros, sino porque los méritos son de Cristo Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos, por aguantarnos todo este tiempo que hemos estado exponiendo la palabra de Dios, esperando que sea de bendición para tu vida y restauración para tu alma espiritual. Muy buenas noches, Dios te guarde, que tenga un bonito sueño y recuerda que mañana estaremos compartiendo contigo otro poderoso tema de la palabra de Dios. Recuerda que esta semana está llegando a su fin, a su conclusión, bajo el título Jesús cambia tu historia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.